Muchos hombres mayores de 60 años no lo saben, pero la forma en que se masturban podría estar afectando seriamente su erección sin que se den cuenta. No se trata de juzgar ni de hablar de pecado, sino de comprender que la masturbación es una práctica completamente natural y saludable. Sin embargo, según la uróloga Valeria Navarro, con el paso del tiempo, algunos hábitos aparentemente inofensivos pueden reducir la sensibilidad, alterar el deseo y dificultar la conexión con la pareja. A través de su experiencia en consulta, la doctora explica que pequeños cambios en la manera de estimularse pueden transformar por completo la vida sexual de un hombre maduro. En este video, Valeria Navarro revelará los errores más comunes al masturbarse después de los 60 y cómo corregirlos para recuperar el control. La potencia y el placer. Vale la pena quedarse hasta el final, puede cambiarlo todo. En sus años de práctica en la Ciudad de México, la doctora Valeria Navarro ha escuchado cientos de historias parecidas. Hombres que llegan preocupados porque, de repente, sienten que su cuerpo ya no responde igual. Uno de ellos fue don Ricardo, un hombre de 66 años, jubilado, casado desde hace más de 35 años. Llegó al consultorio con una mezcla de vergüenza y frustración. Me dijo, recuerda Valeria doctora, no entendo que me pasa. Cuando estoy solo, todo funciona. Pero cuando estoy con mi esposa, nada responde. Lo que Ricardo no sabía es que, sin darse cuenta, había caído en lo que la doctora llama el ciclo del agarre de la muerte. Durante años, se masturbaba siempre de la misma manera con un agarre extremadamente fuerte. En silencio y lo más rápido posible, era su ritual desde joven, aprendido cuando vivía con su familia, y debía hacerlo a escondidas. Con el tiempo, su cuerpo se adaptó a ese tipo de estímulo, una presión intensa, un ritmo rápido, casi mecánico. Cuando intentaba disfrutar con su esposa, el contacto real le resultaba demasiado suave, casi sin efecto. Su cuerpo simplemente ya no respondía al placer natural. Valeria explica que esto es más común de lo que muchos hombres imaginan. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación impresionante. Si lo acostumbras a un tipo de estímulo, se vuelve dependiente de él. Y cuando ese estímulo desaparece, las respuestas físicas y neurológicas se vuelven más lentas. En el caso de Ricardo, su cerebro había aprendido que solo un nivel extremo de presión generaba placer, por eso, la suavidad del contacto humano ya no le bastaba. En su tratamiento, Valeria le propuso algo muy simple, pero que requería paciencia reeducar su cuerpo. Le pidió que se tomara el tiempo de explorar nuevas formas de placer sin apuro, que usara lubricante para reducir la fricción y que, en lugar de buscar llegar rápido al clímax, se concentrara en las sensaciones. También le recomendó variar la postura y los movimientos, incluso hacerlo acompañado de su esposa, para volver a conectar la estimulación física con la emocional. Al cabo de 2 meses, Ricardo volvió con una sonrisa. Me dijo que no solo había mejorado su erección, sino que su relación de pareja también se había revitalizado. Volvimos a hablar, a reírnos, a tocarnos sin prisa, y eso, doctora, no lo cambiaba por nada. Casos como el de Ricardo se repiten constantemente en la consulta. Hombres que creen que su problema es puramente físico, cuando en realidad es una mezcla de costumbre, ansiedad y desconocimiento. Valeria insiste en que el primer paso es dejar atrás la culpa y mirar la masturbación como una herramienta de autoconocimiento, no como un refugio de vergüenza. En México, donde todavía existen muchos tabúes sobre el tema, hablarlo abiertamente puede ser el comienzo de una transformación real, porque al final, dice ella, el placer no se pierde con la edad, se pierde con la rutina. El segundo error que la doctora Valeria Navarro observa con frecuencia en sus pacientes mayores de 60 años es hacerlo siempre de la misma manera.
puede parecer algo inofensivo, pero en realidad es una de las causas más comunes de pérdida de sensibilidad y de excitación natural. El cuerpo y la mente se acostumbran con facilidad y cuando la rutina se repite una y otra vez la misma posición, el mismo ritmo, el mismo tipo de pornografía o fantasía, el cerebro deja de reaccionar con la misma intensidad. Valeria recuerda el caso de Hernando, un hombre de 63 años de Puebla, que llegó a su consultorio diciendo que ya no podía excitarse con su esposa. A pesar de seguir amándola, solo puedo llegar al clímax cuando veo cierto tipo de videos. Confesó con vergüenza. Cuando la doctora profundizó, descubrió que durante más de 20 años, Hernando se había masturbado viendo el mismo tipo de pornografía rápida, intensa, visualmente fuerte. Su cerebro había asociado el placer únicamente con esas imágenes artificiales, donde todo ocurre sin pausas ni contacto emocional. La doctora le explicó que eso ocurre porque el cerebro también se condiciona como un músculo. Cuanto más se expone a un tipo específico de estímulo, más necesita de él para producir la misma cantidad de dopamina y excitación. En el caso de Hernando, su mente había aprendido a reaccionar solo ante un tipo de escena muy particular, dejando de responder ante la sensualidad más lenta y humana de la vida real. Para romper esa dependencia, Valeria le propuso un reto de reentrenamiento de 3 semanas. Durante ese tiempo, debía evitar completamente la pornografía y reemplazarla por otros estímulos más naturales, la imaginación. Las caricias mutuas con su esposa, conversaciones íntimas o incluso leer juntos un libro erótico. También le pidió que se concentrara en las sensaciones de su propio cuerpo, no en las imágenes mentales externas. Al principio fue difícil. Hernando dijo que los primeros días se sentía desconectado, casi sin deseo, pero poco a poco empezó a notar cambios. Los abrazos le excitaban, las miradas le provocaban ternura y el deseo volvía a surgir de forma más emocional. 3 meses después, su esposa le acompañó a una consulta de control y le dijo entre risas: «Doctora, no sé qué le hizo a mi marido». Pero volvió el hombre que conocí hace 30 años. Valeria utiliza este caso para explicar que la masturbación no tiene por qué ser un acto mecánico ni un sustituto del contacto humano. Puede ser una herramienta para reconectar con uno mismo, siempre que se practique con conciencia. El secreto, dice, está en variar los estímulos y recordar que el placer no está en la rapidez ni en la imagen, sino en la presencia. Cuando el cerebro vuelve a disfrutar de la sutileza, la excitación deja de depender de una pantalla y regresa a donde pertenece al cuerpo y al corazón. El tercer error que la doctora Valeria Navarro menciona con mucha frecuencia es no usar lubricante o elegir el incorrecto. Parece un detalle menor, pero en realidad puede marcar una gran diferencia entre una experiencia placentera y una que, sin darse cuenta, daña la sensibilidad o irrita la piel. En su consulta en Guadalajara, Valeria ha escuchado una y otra vez frases como: «Doctora, yo nunca he usado eso. No lo necesito o me da pena comprarlo. Eso es para jóvenes». Pero la verdad, dice ella, es que el lubricante es el mejor amigo de cualquier hombre. Sin importar la edad, con el paso del tiempo, la piel del pene se vuelve más delgada, la circulación sanguínea más lenta y las glándulas sebáceas producen menos humedad natural. Todo esto es parte del envejecimiento normal. Cuando un hombre se masturba sin suficiente lubricación, genera una fricción excesiva que irrita la piel, inflama las terminaciones nerviosas y, con el tiempo, reduce la sensibilidad. Esa misma fricción repetida también puede causar pequeñas microlesiones, invisibles a simple vista, que alteran la respuesta eréctil. Valeria cuenta el caso de don Mauricio, de 68 años. Un hombre muy activo y amante del ejercicio, llegó al consultorio porque cada vez sentía menos placer y notaba la piel más reseca e incómoda. Durante la conversación,
Confesó que usaba crema corporal para que resbalara mejor, sin saber que ese hábito le estaba provocando irritaciones. Yo pensé que era lo mismo, dijo con una sonrisa nerviosa. La doctora le explicó que muchas cremas o lociones contienen alcohol, perfumes y parabenos, sustancias que no están diseñadas para el área genital y que pueden alterar el pH y causar infecciones. En su lugar, Valeria le recomendó probar lubricantes específicos. Le explicó que hay 3 tipos principales, los de base acuosa, ligeros y fáciles de limpiar, aunque se secan rápido. Los de silicona, ideales para sesiones más largas porque duran mucho más, y los de base oleosa, como el aceite de coco natural, que son suaves y nutritivos para la piel, pero no deben usarse con condones de látex. En solo 2 semanas, don Mauricio notó un cambio radical, menos irritación, erecciones más duraderas y una sensación de placer más intensa. Nunca imaginé que algo tan simple hiciera tanta diferencia, comentó después. Además, Valeria insiste en que el lubricante no es un sustituto del deseo, sino una herramienta para potenciarlo. Usarlo no te hace menos hombre, te hace más inteligente con tu cuerpo, suele decir. Incluso recomienda usarlo junto con la pareja, como parte del juego previo. Esto no solo mejora la sensación física, sino que también fortalece la conexión emocional. Otro punto importante es evitar la improvisación. Algunos hombres usan productos domésticos como aceites de cocina, vaselina o shampoo, lo que puede provocar reacciones alérgicas graves o infecciones por hongos. No se trata de poner lo primero que encuentres, sino de cuidar tu salud sexual como cualquier otra parte de tu cuerpo, explica la doctora. En México, poco a poco se están rompiendo los tabúes sobre el uso de lubricantes. Cada vez más hombres mayores entienden que no es un tema de edad, sino de bienestar. Para Valeria, el cambio empieza con la educación, aprender que el placer también necesita cuidado, paciencia y conocimiento. Si estás viendo este video, tómalo como una invitación personal, cuida tu cuerpo, explora sin culpa y mejora tu placer con inteligencia. Y si tú alguna vez has probado un tipo de lubricante o tienes dudas sobre cuál usar, déjalo en los comentarios con un número 1. Me encantará saber tu experiencia y qué resultados has notado. Quizás tu historia inspire a otros hombres a cuidar mejor de su salud íntima. El cuarto error que la doctora Valeria Navarro explica en sus charlas y consultas es hacerlo siempre de rapidito. Puede sonar gracioso, pero es uno de los hábitos más extendidos entre los hombres mayores de 50 o 60 años, especialmente en México y América Latina. Es una costumbre aprendida desde jóvenes hacerlo rápido, en silencio, con prisa, para evitar que alguien los descubra. Lo que comenzó como una medida de discreción, con el paso de los años se convierte en una especie de reflejo automático. Valeria cuenta el caso de don Ernesto, un hombre de 64 años de León, Guanajuato. Desde adolescente, se masturbaba a escondidas, siempre con miedo de ser visto. Ese miedo se transformó en velocidad. Era algo que hacía rápido, sin pensar, sin disfrutar. La confesó, y sin darse cuenta, ese hábito se mantuvo durante toda su vida. Cuando ya estaba casado, incluso en los momentos de intimidad con su esposa, sentía esa misma urgencia. Terminaba demasiado pronto y luego se quedaba con una sensación de vacío y frustración. La doctora le explicó que cuando el cuerpo se entrena durante años para alcanzar el clímax en segundos, el cerebro y los músculos del suelo pélvico aprenden a acelerar el proceso eyaculatorio. Es decir, el cuerpo se programa para terminar rápido. Este patrón no desaparece solo porque cambien las circunstancias. Aunque ya no haya miedo ni prisa, el reflejo se mantiene. Es lo que muchos hombres llaman eyaculación precoz, sin saber que, en realidad, es una consecuencia de años de entrenamiento inconsciente. Para revertirlo,
Valeria propone un trabajo de reeducación corporal y mental. En lugar de buscar llegar rápido al clímax, invita a los hombres a transformar la masturbación en una experiencia lenta, consciente y sensorial. Le recomienda practicar técnicas de respiración profunda, detenerse justo antes del orgasmo para prolongar la excitación o incluso enfocarse en otras zonas del cuerpo, el abdomen, los muslos, el cuello. El placer no está solo en el final, está en cada segundo del proceso. Repite siempre. Uno de los ejercicios más efectivos que enseña en su consulta se llama la pausa del control. Consiste en detener toda estimulación justo cuando el placer empieza a subir, respirar profundamente y dejar que el deseo baje un poco antes de continuar. Con práctica, este método no solo retrasa la eyaculación, sino que también aumenta la intensidad del orgasmo final. Después de 3 meses de práctica, don Ernesto volvió a su consulta con un brillo en los ojos. Doctora, no solo aprendí a durar más, también aprendí a disfrutar. Antes todo era rápido y sin alma. Ahora me tomo mi tiempo y mi esposa me dice que nunca me había sentido tan presente. Valeria insiste en que no hay edad para reaprender el placer. De hey-ho, muchos hombres mayores logran una vida sexual más plena cuando dejan atrás la prisa y el estrés del rendimiento. La clave está en reconectarse con el cuerpo y dejar de ver el sexo como una meta, sino como un viaje. Y si estás viendo este video, te invito a reflexionar. Tú también caíste en el hábito del rapidito. ¿Alguna vez notaste que esa prisa te impide disfrutar de verdad? Si te sientes identificado, escribe un 1 en los comentarios, así sabré que no estás solo. Y juntos podremos seguir aprendiendo a vivir la sexualidad con calma, conciencia y placer. El quinto error, y quizás uno de los más profundos que la doctora Valeria Navarro aborda en sus consultas, es la culpa y la vergüenza asociadas a la masturbación. Aunque parezca increíble, este es uno de los factores que más daño emocional causa en los hombres mayores. Muchos crecieron en una época donde hablar de sexo era un tema prohibido, y donde el placer se veía como algo sucio o pecaminoso. En los años 60 y 70, en buena parte de México y América Latina, las escuelas y las familias enseñaban más sobre pecado que sobre salud sexual. Esa educación marcada por el miedo dejó huellas que siguen presentes décadas después. Valeria recuerda con claridad el caso de don Javier, un hombre de 70 años que llegó a su consulta en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Era un señor amable, tranquilo, con una vida aparentemente estable, pero en cuanto comenzó a hablar de su vida íntima, sus ojos se llenaron de vergüenza. Doctora, no me siento bien conmigo mismo. Cada vez que me toco, me invade una sensación de culpa, como si estuviera haciendo algo malo, dijo en voz baja. Javier llevaba toda una vida escondiendo su placer. Como si fuera un secreto oscuro, no sabía que esa emoción de culpa constante afectaba su deseo, su erección y su autoestima. La doctora le explicó que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Cuando alguien se masturba con culpa o con miedo, el cerebro libera hormonas de estrés como el cortisol, que inhiben la producción de testosterona y bloquean la respuesta sexual. Es decir, la culpa literalmente apaga el deseo. Además, ese conflicto interno genera ansiedad y puede convertirse en un círculo vicioso. Cuanto más se siente culpable, menos disfruta. Y cuanto menos disfruta, más culpa siente. Para ayudarlo, Valeria le propuso un enfoque distinto, reconciliarse con su propio cuerpo. Le pidió que comenzara a ver la masturbación no como un acto de vergüenza, sino como un momento de cuidado personal. Le recomendó hacerlo en un ambiente tranquilo, sin prisa, sin pantalla, sin distracciones, con música suave o una luz cálida. Tómatelo como si fuera un momento de meditación. No se trata de llegar al final, sino de reconectar con tu cuerpo. Le explicó,
Durante las siguientes semanas, Javier comenzó a notar algo distinto. Al principio se sentía extraño, incluso incómodo, pero con el tiempo empezó a relajarse, descubrió que podía disfrutar sin miedo, que su cuerpo respondía mejor cuando su mente estaba tranquila. 3 meses después, volvió a la consulta con una sonrisa y dijo algo que la doctora nunca olvidó. Por primera vez en mi vida sentí placer sin remordimiento. Me di permiso de disfrutar y no pasó nada malo. Solo me sentí vivo. Valeria usa esta historia para recordarle a todos sus pacientes que el placer no es un pecado. Es una forma de salud emocional. Masturbarse no te hace menos hombre. Te hace más consciente de tus necesidades, de tus límites y de tus emociones. Además, practicarlo con aceptación reduce el estrés, mejora el sueño y fortalece la circulación. Por eso, su mensaje es claro: la masturbación no debe vivirse con culpa, sino con respeto y amor propio. Cada hombre merece sentirse libre de explorar su cuerpo sin miedo ni vergüenza. Si creciste creyendo que el placer era algo malo, recuerda, esa creencia no te pertenece. Fue impuesta por una época que no hablaba de sexualidad con libertad. Tú tienes derecho a disfrutar de ti mismo, a conocerte y a cuidar tu bienestar sin esconderte. Y si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntalo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste culpa por algo tan natural como conocerte a ti mismo? Déjame un 1 si también tuviste que liberarte de ese peso. Porque hablar de esto no solo rompe tabúes, también ayuda a sanar. Después de analizar todos estos errores, la doctora Valeria Navarro concluye con un mensaje que va más allá de la técnica o la práctica. La masturbación puede ser una herramienta de bienestar, autoconocimiento y salud sexual. Si se vive con conciencia, no se trata de hacerlo más o menos, sino de hacerlo mejor. Lo que destruye la erección o la sensibilidad no es el acto en sí, sino la forma inconsciente, automática y culpable en la que muchos hombres lo practican durante años. En su consultorio de Guadalajara, Valeria ha visto que cuando los hombres cambian la manera en que se relacionan con su cuerpo, cambian también su energía, su autoestima y su relación con los demás. Muchos pacientes llegan con la idea de que su problema es físico, pero después de hablarlo, descubren que lo que realmente estaba afectando su deseo era el estrés, la ansiedad o la rutina. En otras palabras, el cuerpo no envejece tanto como las ideas. Para ella, la clave está en 3 principios: variar, sentir y aceptar. Variar significa romper la rutina, probar nuevas sensaciones, descubrir zonas del cuerpo olvidadas. Sentir implica prestar atención a lo que el cuerpo dice, sin forzar ni esperar resultados inmediatos. Y aceptar es dejar de pelear con el placer. Entender que el disfrute no tiene edad, que sigue siendo parte natural de la vida, incluso después de los 60 o 70 años. Valeria siempre recuerda a sus pacientes que una buena erección no comienza en el pene, sino en la mente. Cuando un hombre se relaja, se siente libre y conectado con su cuerpo. La respuesta física llega sola. Por eso insiste tanto en cuidar el entorno, en dedicar tiempo al descanso, en mantener una buena alimentación y, sobre todo, en aprender a liberar la mente de la vergüenza. También explica que la masturbación consciente puede convertirse en una forma de entrenamiento. Cuando un hombre aprende a disfrutar sin prisa, mejora su control, aumenta su circulación y fortalece los músculos responsables de la erección. Incluso algunos ejercicios de respiración o contracción del suelo pélvico pueden acompañar esta práctica para potenciar los resultados. Pero lo más importante, dice Valeria, es entender que la sexualidad no se acaba con la edad, solo se transforma. Los hombres mayores tienen la oportunidad de vivir una etapa más tranquila, más emocional, más profundo. Ya no se trata de rendimiento ni de demostrar nada, sino de reconectar con uno mismo y con la pareja desde un lugar de ternura y autenticidad.
Así termina el mensaje de la doctora Navarro con una invitación a soltar la culpa, a cuidar el cuerpo con respeto y a vivir la sexualidad con gratitud. No hay placer prohibido si nace del amor propio, suele decir con una sonrisa, y quizás ese sea el verdadero secreto, disfrutar sin miedo. Porque cuando el cuerpo se siente aceptado, también se siente vivo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el placer debería vivirse con libertad y sin vergüenza? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a otros hombres a recuperar algo que nunca debieron perder el derecho a sentirse bien consigo mismos.